es una infección de parénquima pulmonar, que puede ser por varios agentes, virales, bacterias atípicas, bacterias comunes, es una enfermedad prevalente, es una de las primeras causas de mortalidad infantil en el mundo. Hay factores de riesgo, desnutrición, desnutrición, inseguridad, pobreza, hacinamiento, exposición a humo de tabaco, humo de biomasa. Aquí ven un gráfico de la prevalencia de la neumonía en el mundo. Si se dan cuenta, es mucho más prevalente en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que está coloreado de rojo. Y lo que está coloreado de verde o sin color, por ejemplo, Estados Unidos, es donde la prevalencia es extendida. También estamos teniendo prevalencias de nuestro país. Según las semanas epidemiológicas, aquí la semana epidemiológica número 15, 16, es más o menos el mes de abril, y la semana 35, 36, más o menos el mes de septiembre. Entonces, entre abril y septiembre hay un pico de enfermedades respiratorias en neumonía. En los últimos 5 años, noten que en la pandemia, en el 2020, ha habido una reducción de la prevalencia de neumonía. Eso se debe a las medidas de bioseguridad, distanciamiento, los niños con el colegio, las escuelas, los básicos, pero menos hacinamiento, menos exposición y por lo tanto menos incidencia de esta enfermedad. En nuestra región de Arequipa, igual no tienen semanas epidemiológicas, son más o menos las mismas, a partir del 16 hasta el 22, 23, es el pico. Lo más prevalente, el pico más o menos la semana 24. Alrededor de junio, julio. Igual se ha observado el mismo fenómeno en la pandemia, con la cuarentena, el encierro, el uso de mascarillas, etc. Ha habido una reducción considerable de la incidencia de la prevalencia de neumonías en menos de 5 años comparados con los otros años. Este es un video que lo pueden ver ustedes, aquí está en el de YouTube. Habla acerca de la neumonía en pediatría, la introducción, la patofisiología, la presentación clínica, el diagnóstico, el manejo, las complicaciones, todo eso. Está bastante didáctico. Les aconsejo que lo vean. Habla de los gérmenes, el grupo tal, etc. La bacteria más frecuente que causa neumonía, ya conocen ustedes, es el Streptococcus pneumoniae. Este Streptococcus pneumoniae es un neumococo gran positivo. Esta bacteria no solamente causa neumonía, también puede causar sinusitis, neumonías complicadas, ¿no? Complicaciones como el emfisema o neumonías necrotizantes que forman abscesos, o meningitis, lo más grave. Puede causar enfermedades infecciosas serias. En las manifestaciones de la neumonía, fiebre, taquipnea, es importante saber contar la frecuencia respiratoria, porque es un hallazgo clínico mucho más sensible que el hemograma o incluso la radiografía de tórax. Tiene mayor sensibilidad en saber contar la frecuencia respiratoria en un niño pequeño. El uso de músculos accesorios, en niños con dificultad respiratoria, al examen clínico ustedes pueden notar retracciones supraesternales, supraclaviculares, intercostales y subcostales. Y de acuerdo a la severidad de las retracciones, se puede catalogar los puntajes clínicos de si es leve, moderado o severo. Un niño que está en posición trípode, con una fase ansiosa, con aleteo nasal, con retracciones supraesternales, intercostales y subcostales. Habla de un trabajo respiratorio severo, probablemente una neumonía grave. Este está mucho peor porque a simple vista nos damos cuenta que está en el cúbito dorsal pasivo. Es decir, ni siquiera es capaz de sentarse, ¿no? Está postrado, con dificultad respiratoria, con cianosis y retracciones, y pobre tono muscular. Es importante que sean observadores, tienen
hay que observar detenidamente al niño y pesquisar el aleteo nasal, las reacciones, para poder clasificar la severidad de la enfermedad. En su examen clínico, en su examen teórico, nos han pedido que les pongamos teorías con 4 alternativas, de teoría básica, pero también casos clínicos, parecido a este. Entonces, en su examen van a ver también casos clínicos. Se trata de Ismael, tiene 3 años, 6 meses, con antecedente de glucemia 21 y soplo cardíaco, preferido de caminar, con 7 días de enfermedad, fiebre y tos, malestar final, dificultad respiratoria en los últimos 3 días, a pesar que en el hospital de Canadá lo han nebulizado, le han dado oxígeno, le han coagulado con ceftriaxona. Pesa 10 kilos, está desnutrido, luce en mal estado general, con bastante trabajo respiratorio, oxígeno suplementario, mal estado de nutrición, le dijimos que a 3 años y medio, 10 kilos está bajo, y también está deshidratado, mucosas secas. Un disneico con tejido libre, con oxígeno por máscara con reservorio, piel pálida, llenado capilar en palmas y plantas 3 segundos, la frecuencia respiratoria 66, y para 3 años es elevado, los normales casi hasta 40, en tu caso 66, la frecuencia cardíaca también es 364, elevado, lo normal para este edad más o menos es 120, 130 máximo. Entonces tiene taquipnea, taquicardia, una saturación del 3%, pero confío adicional, está con máscara de cebolla a 12 litros por minuto. Más o menos estamos hablando de un 60-80% de FIO2. Se ausculta una respiración con soplo turábico en las bases y el ápice derecho. Aquí está Ismael. Noten que hay bastante trabajo respiratorio en el cerebro. Taquimia, severa las interacciones, está postrado, hipotónico, ¿verdad? Muy mal estado general. Sus exámenes, el hemograma 18.700, con nitrógenos 80.000%, el cual habla de una infección bacteriana seria, la PCR 42, con 10.9, glucosa 62, proteína 0.8. El ágama 38.7.4, PSMS 21, está hiperventilando, glucosa 68, hasta 47, a pesar del punto de siendo su población FAFI, está en 103. Normal es en 300, está con una insuficiencia respiratoria severa. Su gradiente, que es de 5 hasta 30 más o menos, está en 251, muy alto. Entonces, la frecuencia respiratoria en un minuto tiene una, como único predictor de neumonía, tiene una sensibilidad de hasta 75% y especificidad de 67%. Aquí están las frecuencias respiratorias de acuerdo a edad, que tendría todo ese acuerdo glucotario. Y hay estudios que han hecho los padres, los cuidadores y también los que atienden atención primaria de salud, no pueden ver o detectar la frecuencia respiratoria elevada. La taquimia es un signo que pasa desapercibido. Aquí les voy a hacer un ejercicio, quiero que cuenten la frecuencia respiratoria, ¿no? Solo hay que descubrir al paciente para poder examinarlo, tiene que estar en reposo, donde tiene que estar llorando, y con un reloj segundero tienen que contar la frecuencia respiratoria en 1 minuto. Y si no están seguros, tienen que volver a repetir. Entonces, cada vez que se eleva, tienen que contar una respiración. Esto es salido por el uso del diafragma, el principal músculo respiratorio. A ver, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Van a contar a partir de ahora. A ver, empiecen a contar.
¿Cuántas? 78 por minuto. La hipoxemia es otro signo, como la quinta función vital, que podemos también evaluar en los pacientes con trabajo respiratorio. Ya saben que a medida que se sube en altitud de metros sobre el nivel del mar, los valores de hipoxemia, los estándares de saturación de oxígeno varían, ¿no es cierto? En la costa, a nivel del mar, se espera que los valores de oxigenación sean mucho más altos que en la sierra alta, a más de 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde disminuye normalmente la oximetría, la saturación. Han hecho una tesis, Dávila y Quispe, en nuestra universidad, donde demostraron también variación de acuerdo a la altitud. Y aquí tienen sus resultados, ¿no? En el equipo la han dividido en la antecostera, baja serrana, zona serrana, en todo lo que es Arequipa, ¿no? Desde Paraná, etcétera, etcétera. Y en lo que es el propio Arequipa, en estas altitudes, zona baja serrana, se tiene alrededor de, en promedio, 94 de simetría, siendo el mínimo 90. Para la costa el mínimo es 92, por ejemplo, ¿no? Lo mismo dice la OMS a nivel mundial, que de acuerdo a la altitud se tiene que tomar en cuenta los valores de simetría para poder decir si hay hipoxemia o no. La radiografía también nos sirve para diagnosticar la neumonía, sobre todo la severidad y las complicaciones. Esta es una radiografía de tórax posterior y lateral normal, donde se aprecia la silueta cardíaca, los diafragmas, los espacios intercostales, los cilios broncopulmonales. Es normal verse de esta manera. En la lateral también es normal ver el triángulo inferior-posterior ventilado. Entradas de la silueta cardíaca tiene que haber una buena permeabilidad aérea. En cuanto a exámenes de laboratorio, nos sirve el hemograma cuando hay leucocitosis y neutrofilia, la BSG y la PCR, que son reactantes de fase aguda, la PCR y la procalcitonina. Sobre todo nos sirve para evaluar el seguimiento, la evolución de la enfermedad. Según las guías del Ministerio de Salud de nuestro país, el hemograma no permite diferenciar la etiología. O sea, si tienes un hemograma con 15.000 leucocitos, puedes usar antibióticos, pero no necesariamente te puede especificar si es una neumonía viral o bacteriana, puesto que los virus también pueden causar leucocitosis y elevar también la PCR. Se puede hacer diagnóstico microbiológico, hisopado nasofaringeo, lavado con agua alveolar, o incluso punción y toma de muestras de parénquima pulmonar para cultivar o ensayos de reacción de cadena polimerasa para ver el agente etiológico, lo cual puede resultar muy invasivo y no es práctico, no se cuenta en todos los centros con este tipo de estudios. Se podría pedir el disputo, pero los niños menores de 7 años no saben espectorar, ¿no? O sea, también es una saben que no tiene mucho sentido, quizás grandes que saben espectorar, sacar flema, que sea una muestra representativa, que no sea saliva. Una muestra representativa tiene que tener menos de 10 células epiteliales por campo. Cuando tiene más de 25 leucocitos por campo, podría ser indicativo de una infección bacteriana. Es decir, todas las pruebas no tienen mucha ayuda, más es la clínica. El hemocultivo, cuando se pide hemocultivo, solamente un 2 a 5% salen positivos, la mayoría salen normales. Así que tampoco tiene mucha utilidad, una neumonía no complicada. Pero cuando tenga una neumonía con embriema, con necrotizante, sí ayuda a tomar hemocultivo. Aquí otro caso clínico, un niño de 4 años previamente sano, inmunizado, con 3 días de tos, fiebre, latencia, ahí están sus funciones vitales, ligera taquimonía, altura del 86% hasta abajo, tiene retracciones intercostables, está deshidratado, mucosas secas, está disminuido el murmullo, la radiografía revela opacidad de un derecho y lo hospitalizan y le piden un hemocultivo. Se inicia el tratamiento con penicilina gesódica, pensando en el agente más común bacteriano, que es el Streptococcus pneumoniae. A la mañana siguiente mejora clínicamente, pero el hemocultivo muestra cocos gram positivos.
aunque clínicamente ya no tiene trabajo respiratorio, ya no tiene fiebre, por el hecho del GRAM se continúa con el tratamiento antibiótico e incluso lo rotan a vancomicina, a pesar de una buena evolución clínica. La pregunta sería, ¿se debería tomar en cultivo a todos los niños que se sospecha de neumonía? Acuérdense que también la neumonía, los virus son un agente frecuente. Entonces, muchas infecciones neumónicas son virales y no es necesario el uso de los antibióticos. ¿En qué pacientes se debería pedir? En las neumonías complicadas, los nombres de UCI, por ejemplo, con lavame o con neumonía cronicidad. Los hemocultivos, como dije, son rara vez positivos, generalmente son innecesarios, excepto que sean neumonía complicada. En el caso del paciente, a pesar del cambio inicial a vancomicina, cuando el hemocultivo generó gran positivos, su antibiograma al tercer día confirma estreptococcus sensible a penicilina. El paciente otra vez se desescaló la cobertura antibiótica y volvió a recibir amoxicilina y fue dado de alta. El aislamiento de estreptococcus dio lugar a expresiones de sangre adicionales, exposición a vancomicina, que es un nefrotóxico, y 2 días más de hospitalización. Pero en realidad no benefició al niño. Entonces, no es útil pedir un objetivo a todos los niños que ingresan por neumonía, solamente a los complicados. Otro agente atípico es la neumonía del lactante, la clamidia trachomatis. Es causa de neumonía en niños de 2 a 12 semanas. Aquí se utilizan los macróleos. Otra causa de neumonía es la bacteropartosis. Cada vez se ve mucho menos porque hay una buena cobertura de vacunación. La prevención de las neumonías han visto que en países desarrollados es mínima la prevalencia, es por las condiciones de saneamiento ambiental, de higiene, buena nutrición y además una buena cobertura de vacunas, lo cual aquí no es muy bueno. Lo mismo pasa con la coqueluche. Normalmente no deberían ustedes ver lo que es coqueluche, ¿no? Pero a veces pasa que los jóvenes no reciben sus refuerzos. Acuérdense que la inmunidad de la vacuna que nos dan cuando somos menores de 5 años nos dura de 5 máximo 10 años. Entonces, cuando ustedes ya tienen 15 años, ahora universitarios de 20, si no han recibido refuerzos, no tienen defensas contra coqueluche. Y ocurre que padres jóvenes se enferman con la enfermedad, como ya tienen previamente una neumonía inmunológica, no hacen la enfermedad severamente o la hacen muy leve, como si fuera un resfriado común. Pero sus hijos, lactantes, los pequeñitos, sí pueden hacer la enfermedad grave del coqueluche. Acuérdense que hay 3 etapas: la incubación, la catarral y la paroxística, que puede durar de 1 a 6 semanas. Realmente es algo severo. Aquí tenemos un video de lo que es una tos paroxística por coqueluche. Bueno, no se escucha, no sé si alguien puede ayudarme acá con la tabla para que escuchen lo que es el gallo inspiratorio del coqueluche. A ver, la delegada. Staccato, ¿cierto? Staccato, ta, 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 y cambia, ta,
respiratorio, cianosis. Pueden ser apnea, es bien peligroso. Después de 3 meses es bien peligroso. Otra alarma de leucemia, otra cianótica. Son dosis exigentes, terminan en vómito, pueden terminar en apnea, niñas menores de 2 meses. Ya tengan mucho cuidado en estos casos. Entonces lo mejor es prevenir, ¿no? Vacunarse, tomar sus refuerzos. Ya. Entonces, factores asociados con la muerte, dijimos bajo presión arterial, hipertensión pulmonar, convulsiones, puede causar convulsiones. El farmacología es la citromicina. La vacunación de las madres es importante, los menores, jóvenes, los universitarios, como base de la prevención. También hay otro germen que causa neumonía, que es el micoplasma, mayores de 5 años. La clínica es indistinta, por clínica o por rayos X elegimos, uno no puede decir qué agente es, si es neumococo, si es micoplasma. Hay algunas manifestaciones extrapulmonares que te sugieren que sea micoplasma. Por ejemplo, si tienes este tipo de exantema, lanceolado, es algo típico del micoplasma. Otra cosa típica del micoplasma es la otitis media bullosa, con ampollas en el tímpano. Esta es una otitis media común, corriente, la otitis con el movimiento opaca, el tímpano está opaco. En este caso le sale como una teta, como una bula, ¿no? Este es típico del micoplasma. Entonces, si tú examinas el oído, te puede sugerir el agente etiológico. Radiológicamente, pues como cualquier neumonía, no hay forma de diferenciar. El tratamiento entonces depende del grupo etario, la clínica, la sospecha etiológica, la gravedad de la enfermedad. Este es un estudio que se ha hecho en Lima por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se titula Susceptibilidad antibiótica del estreptococo neumonía por concentraciones inhibitores mínimas en aquellos niños con enfermedad neumocócica de 2017 a 2019 por la doctora Teresa Ochoa, es infectóloga pediatra de la Universidad Cayetano. Entonces lo que se ve en sus resultados, aquí no tengo una columna donde dice resistente, sensibilidad intermedia y susceptible. Noten que lo que es penicilina, las cepas que no causan meningitis, 77 niños, más o menos hay un 81% que son susceptibles. O sea, neumonía adquirida de la comunidad, que no está complicada, sí se puede usar penicilina. La ceftriaxona tiene un poco mejor de sensibilidad, susceptibilidad. ¿Ya? Y en cuanto a la citromicina, noten que es bastante resistente. Entonces ocurre que en la práctica ambulatoria se utiliza bastante mercurio para la neumonía. Lo estamos haciendo mal porque probablemente estemos alargando la enfermedad o se puede complicar con una falsa seguridad de prescribir mercurio. Noten que hay mucha mejor sensibilidad con el uso de clorafenicol.
80%. De tal manera que cuando se sospeche de cepas resistentes a penicilina, en vez de dar, como por ejemplo, si no es una neumonía complicada, digamos, toman radiografía, la clínica no es algo grave, indica un tratamiento ambulatorio, indica amoxicilina, pero la mayoría les dice que es alérgico a la penicilina. Entonces, su opción en este caso no va a ser darle macrólide, tendrían que darle un cloranfenicol u otra alternativa. Las guías del MINSA, del Estado peruano, contemplan el cloranfenicol como una droga válida para el tratamiento de la neumonía. También hay guías internacionales de antibiótico terapia, pero obviamente estas guías se basan en estudios microbiológicos de resistencia de esos países. Nosotros tenemos muy pocos, como el que les he mostrado de la doctora Teresa Ochoa. Si sospechamos de estafilococo en aquellas neumonías complicadas, necrosantes o con higiene, se puede utilizar oxacilina o vancomicina. Hay modos de saber en el consultorio si un paciente es alérgico a la penicilina o no. Hay que indicar un algoritmo. ¿A quiénes se hospitaliza? De niños pequeños. Mientras más pequeño, más riesgoso. Cuando esté en mal estado general, cuando está deshidratado, cuando hay criterios de sepsis, cuando está complicada, multifocal, con derrame, neumotoras, necrotizantes, abscesos, reumatoides, si tiene antecedente de displasia con bronco-pulmonar, cardiopatía congénita, inmunodeficiente. En todos esos casos hay que hospitalizar. Y realmente un ejemplo de casos clínicos, este es un varón de 4 meses sin antecedentes patológicos, con recomendación actual, que acude a emergencia con 3 días de enfermedad. El primer día, rinorrea, estornudos, tos esporádica. El segundo día, fiebre y tos más frecuente. El tercer día, dificultad respiratoria y ya no puede lactar. El examen físico, 130 de cardíaca, 64 de respiratoria, taquimédico, con febrícula, está saturando bajo, 90%, muy de paz en ambos campos, no hay extractores, tiene tirajes. Aquí está su radiografía de tórax y se nota un discreto borramiento de la silueta cardíaca derecha, no se nota nítidamente, con un pequeño infiltrado mixto. Su urina es de 10.4, linfocitos en 12.300, plaquetas 185.000, la PCR en 12.6. Le hacen el hisopado, la inmunofluorescencia indirecta y sale por la influenza. Entonces, se asume que es viral, ¿verdad? Básicamente se indica oxígeno, se controla la fiebre con paracetamol y se fracciona las tomas de leche. Pero en su evolución, al tercer día incrementa la tos, al cuarto día aparece fiebre. No es una evolución adecuada. Entonces hay un dicho antiguo, el virus le hace la camita a la bacteria. Es posible que empiece como una neumonía viral, pero si la evolución al segundo y tercer día no te va bien, sospecha que hay una sobreinfección bacteriana. Le toman controles de leucocitos con neutrofilia, leucocitosis, la PCR se incrementa mucho más, entonces le toman nuevamente la radiografía y aquí sí se ve un franco infiltrado alveolar en ambos campos que borra la cinta cardíaca por ambos lados. Frente a esto se inicia antibiótico con ampicilina, 150 por kilo por día por 3 días, con lo cual cede la fiebre a las 48 horas de iniciar la cobertura antibiótica y se continúa con amoxicilina, que es un antiviral por 7 días. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Ya hemos visto, ¿no? Derrame, abscesos, apnea, niños pequeños, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de limpieza, es un resfriado, un origen infeccioso. Hay varios factores de riesgo, inmunodeficiencia, prematuridad, síndrome de Down, fibrosis quística, parálisis, desnutrición. Cuando tenemos un paciente con derrame, tenemos que pensar si es un trasudado o un exudado. Tienen varias fases, ¿no?
el niño luce mal, con una evolución desfavorable a pesar de la cobertura antibiótica. La primera causa de las complicaciones sigue siendo el estreptococo neumonía. Si les ponen un caso clínico diciendo que es una neumonía con derrame, diga usted cuál es el agente epidemiológico más frecuente, sigue siendo el estreptococo. Si no necesariamente es estreptococo, es el grupo en segundo lugar. Si es necrotizante como absceso, sigue siendo el estreptococo. Si es un paciente con HIV que hace neumonía, ¿cuál es el agente etiológico? Sigue siendo el neumococo. En la radiografía se puede ver el signo del menisco, la cobertura de Amazon, ¿no? Signos típicos del derrame. También se ve, en este caso es un derrame masivo del lado izquierdo que desvía la tráquea, que normalmente debe estar central, desvía el mediastino, toda la tráquea y toda la cinta cardíaca hacia el lado derecho. ¿No? Esto es muy grave, en cualquier momento puede ser parada cardíaca. Entonces no se debe ordenar la gente este lado. Aquí en el otro lado, en el lado derecho, y está desviando las estructuras centrales, la tráquea, etc., hacia el lado contralateral. Las tomografías nos ayudan a precisar la severidad, la extensión del daño. Tiene aquí en esta tomografía toda esta densidad de derrame, esta densidad diferente es el pulmón colapsado. Noten que todas las estructuras en la línea media, en la carilla, la tráquea, están desviadas hacia el lado contralateral, ¿no? Están lejos de la línea media. Se puede usar una ecografía y lo que se hace es una toracocentesis para estudiar la etiología, valores bioquímicos, por decirse, es ultrasudado o anesudado, y el tratamiento es la toracocentesis, la tubo de drenaje torácico. Si ponen un tubo de drenaje para cerrar la cosa. La toracocentesis es diagnóstica, solamente con aguja, para estudiar el pH, cosa, LDH, proteínas. De acuerdo a los valores, uno puede decir si es ultrasudado o anesudado. Aquí está el video, lo pueden ver con detenimiento. Will need an assistant, ninth rib. If available, bedside ultrasonography. The inferior surface of the rib must be able. Attach an 18-gauge over-the-needle catheter to a syringe and advance it over the needle. When it goes to the patient, the stopcock should be open to the patient. Quickly remove the catheter as the patient needed to. Should be used but will need an assistant. Noten lo que han retirado es completamente turbulento. Por más antibiótico que demos en estos casos no va a mejorar. Hay otro dicho de los médicos antiguos, ¿no? Absceso drenado, absceso curado. En una neumonía con derrame, si tú le pones vancomicina de repener o piperacillina tazobactam, no va a mejorar porque el absceso no te va a permitir la buena difusión del antibiótico. Tiene que drenarse. Aquí según las características del líquido, no siempre vas a decir purulento, se piden algunos valores, cuántas células blancas tiene, la relación del LDH líquido y sangre, la relación de proteínas en líquido y sangre, la glucosa, el pH, y de acuerdo a los valores se puede decir si es ultrasudado, una función purulenta, un empiema o un empiema complicado. Entonces, más precozmente se ve el diagnóstico y el drenaje en estas etapas de ultrasudado, mucho mejor es el pronóstico. Cuando es un empiema complicado es mucho más difícil, son más semanas de hospitalización y tratamiento. Entonces, oxígeno, hidratación, drenaje y antibióticos. Aquí un algoritmo de cómo se puede hacer el tratamiento de los derrames. Hay criterios de Light para el tubo de drenaje torácico. Aquí también les dejo un video del procedimiento. Once the chest tube tray is open, the ipsilateral arm may be mapped separately, which is also the anterior aspect, will be made here. Often be very painful for the patient on the entire path. Once you have dissected through the subcutaneous tissues and deeper intercostal muscle layers, you will encounter the parietal pleura. Push the clamp gently through the parietal pleura. The entry into the pleural space through the parietal pleura is felt as a give or a sudden release of resistance. Alternatively,
you may use your finger to penetrate through to the pleural space. Once the pleural space is entered, use your index finger to ensure the lung is not adherent to the chest wall, which may impede passage of the tube into the pleural space. Often, pleural fluid will trickle out through the tract, further confirming entry into the pleural space. Pass the tube through the incision, unclamp the jaws of the Kelly, and then direct the tube through the tract slowly, using your finger as a guide. If the tube is meant to evacuate a pneumothorax, aim it apically towards the top of the lung. If a pneumothorax is being Y ellos tienen un relajo especial, que no contamos nosotros. Nosotros tenemos una botella con agua, es en nuestro nivel y esa es nuestra trampa de agua. Los niños tienen que ponerse la anestesia, tener cuidado, ¿no es cierto? No va a colaborar como un adulto. Entonces tiene que ser con sedación y anestesia. Casos clínicos de neumonía complicada, ¿no? Son las radiografías de niños complicados. De la A a la C, la A, la B y la C. Son la radiografía de tórax y ecografía de un niño de 7 años con 5 días de vómito, diarrea y fiebre. Fue hospitalizado por evolución del control torácico izquierdo, se inicia oxacilina, la condición se deterioró en 4 días, con un gran aumento y desplazamiento de la tráquea. Se encontraron explicaciones en la ecografía. Se realizó una trabecutomía el día 6 con decorticación. Cada vez se hace menos eso. ¿No? Ahora en el hospital se utiliza fibrinolíticos que se instilan por el tubo de drenaje torácico y con eso se rompen los tabiques. Pero todavía en algunos casos se puede hacer la decorticación. En este caso hicieron decorticación y eliminación de una corteza fibrinosa, estuvo a referir dentro de 24 horas, recibió una semana de antibióticos endovenosos y una semana de antibióticos bilateral con evolución oral. Como digo, en el hospital se utilizan fibrinolíticos, la atoplasia, tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Otra complicación de neumonía es el absceso, una cavidad interna turbulenta, comienza con la inflamación del parénquima que avanza hasta necrosis, cavitación y formación de abscesos. En la etiología, los más frecuentes está el estafilococo y el neumococo. En segundo lugar, en este caso, sí, un absceso, sí podríamos decir que el más frecuente sería el estafilococo, un absceso. La radiografía de tórax se notan imágenes unitarias, rosadas, a veces se ve también lo que es niveles hidroaéreos. Aquí se nota una imagen redondeada con un nivel hidroaéreo. En la lateral también se ve la imagen redondeada con un nivel hidroaéreo. En la necrosis del parénquima se forma una cavidad y por gravedad los líquidos van hacia abajo, ¿no? Y el aire va hacia arriba de esa cavidad y se forma el nivel hidroaéreo. En otros casos clínicos, ¿no? Este niño de 4 años con síntomas de tos, fiebre 40 por 4 días, recibe tratamiento con cefaclor viral, volvió a presentarse con esta radiografía que mostraba un nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho, se hospitalizó con cefalexina intravenosa y estuvo referido 48 horas. Entonces, como digo, también el examen va a dar casos clínicos, ¿no? Se puede tomar tomografía, aquí se observa el parénquima pulmonar, la neumonía necrotizante con varios niveles hidroaéreos. Bueno, y en la historia de la medicina, pues primero se descubrió el estetoscopio en los 1800, luego se descubrieron las bacterias en los 1880, luego la radiografía corriente en 1890, que se fue en 1900, se descubrieron los primeros gérmenes, fue la penicilina, el primer antibiótico, por ejemplo, empieza la era antibiótica, y como ven, la incidencia de las neumonías sigue siendo prevalente, donde las bacterias todavía están siendo altas a pesar del antibiótico. Y a medida que avanza la tecnología y los descubrimientos, y vienen las vacunas y más antibióticos, y sobre todo en la época de las vacunas que estamos ahora, la prevalencia bacteriana es mínima. Entonces, antes había mucha complicación, mucha muerte, aparecieron los antibióticos, luego aparecieron las vacunas, y realmente eso sería la mejor estrategia para evitar estas complicaciones. Noten la cobertura de vacunas a nivel mundial,
y los mejores el color azul, mejor es la cobertura. Entonces, obviamente, los países más avanzados, con más recursos, tienen mucha mejor vacunación en el mundo, mejor prevalencia de neumonías. En INVISA utilizamos el Prevenar con 13 cepas de neumococo en un esquema de vacunación, ¿no? Por edad, dosis a los 2, 4, 6 meses. Y hay otra de 23 cepas que tienen ciertas indicaciones, no se utiliza en todos los casos, no es parte del programa de inmunización, solamente cuando hay niños con enfermedad cardíaca, enfermedad crónica, ¿no? Con diabetes, etc., indicaciones precisas. Bien, entonces mejor prevenir que limitar. Si hay alguna pregunta.